Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio de Juan, el capítulo 20. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo que corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no había entendido todavía la escritura: Él debía resucitar de entre los muertos. Después los dos discípulos se fueron a casa. María se quedaba llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Rabonín, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por medio a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor.
Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Le dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negarte a creer. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le respondió: crees porque has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tengan fe y tendrán vida por su nombre. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy Dios, ¿qué nos quiere decir por medio de su palabra, hermanos? Hoy Dios nos habla y nos anima a ti y a mí, hermanos, a que sigamos, tú y yo, hermanos, a que sigamos juntos de la mano de Jesús. Dios nos invita, hermanos, a que tú y yo sigamos juntos de la mano de Jesús. Y hoy Dios nos dice, a mí y a ti, hermanos, que si de veras queremos vivir eternamente, esa vida que queremos vivir eternamente, dice la palabra de Dios, que solo la vamos a encontrar en Jesús. O sea, en aquel que Dios ha enviado para la salvación de la humanidad, quien es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él vamos a poder encontrar esa vida eterna, esa vida para vivir eternamente. Solamente la vamos a encontrar en Él. ¿Por qué Dios nos dice que si tú y yo queremos vivir eternamente, vamos a encontrar esa vida solamente en Jesús, hermanos? ¿Por qué? Porque podría ser que a lo mejor algunos de los que estamos aquí presentes o algunas personas que quieren vivir que quieren realmente vivir, pero andan buscando
el vivir en un lugar equivocado. Quiere vivir esas personas, pero buscan la vida en un lugar equivocado. Hay muchas personas que quieren vivir y buscan esa vida en el mundo. Piensan que en el mundo van a encontrar la vida para vivir. Y hoy Dios nos dice que no. Que donde vamos a poder encontrar la vida para poder vivir eternamente es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él hoy nos invita y nos dice claramente por medio de su palabra que sigamos nosotros caminando de la mano de Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tú y yo, hermanos, necesitamos esas tres cosas para poder alcanzar la vida eterna. Necesitamos primero un camino que seguir para poder alcanzar esa vida eterna. Ese camino que tenemos que seguir es nuestro Señor Jesucristo. Por eso claramente dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el camino que tú y yo necesitamos para poder alcanzar y encontrar esa vida eterna, para poder vivir eternamente. Entonces fíjate bien, por eso es que Dios nos invita a que sigamos con Jesús, porque con Jesús vamos a encontrar la vida eterna. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino y es la verdad. Fíjate, el camino y la verdad. Ocupamos nosotros un camino que seguir para poder encontrar la vida eterna. Ocupamos saber realmente la verdad para poder encontrar esa vida eterna. Y esa verdad está en nuestro Señor Jesucristo. Es donde podemos encontrar realmente la verdad que necesitamos tú y yo para poder alcanzar la vida eterna, hermanos. Porque en este mundo, desgraciadamente, no hay verdad. En este mundo lo que habita es la mentira, es la traición. En cambio, con nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a encontrar es el camino y la verdad para poder llegar a la vida eterna. Porque Él es el que Dios puso para todos aquellos que realmente quieran vivir. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que crea y ponga su fe en Jesús no morirá, sino que vivirá. Entonces fíjate bien, van 12, el camino y la verdad, dice la palabra de Dios, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. La vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es la vida eterna? Porque Jesús nos va a conducir hacia la vida eterna. Y la vida eterna, ¿quién es? Nuestro Padre y Dios Yahvé. Y nosotros la vamos a encontrar por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos va a guiar hasta ¿dónde? Hasta nuestro Padre y Dios Yahvé, que es la vida eterna, hermanos. Por eso hoy Dios nos ha hecho la invitación de que tenemos que seguir de la mano de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar y encontrar esa vida eterna. En ningún otro lugar podemos encontrar la vida eterna, hermanos. En ningún otro lugar que no sea en nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos engañar por gentes que nos quieran decir que la vida tú la puedes encontrar en el mundo, que la vida tú la puedes encontrar en este lugar o en aquel lugar o para allá o para acá. No te dejes engañar, hermanos. En el único lugar, dice la palabra de Dios, donde pueden encontrar la vida eterna es en nuestro Señor Jesucristo.
En el mundo lo único que van a encontrar va a ser la muerte y la destrucción. Todo aquel que quiera encontrar la vida en el mundo, lo único que va a encontrar va a ser la muerte. Y todo aquel que quiera encontrar la vida en nuestro Señor Jesucristo, ahí sí la va a encontrar, hermanos. Por eso es que hoy la palabra de Dios nos habla y nos menciona de eso. Y nos lo menciona también manifestándonos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de la vida eterna. De esa vida que Dios nos invita a que encontremos en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, vamos a ir leyendo la palabra de Dios y la vamos a ir desmenuzando poco a poco. Dice la palabra de Dios: el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. María Magdalena va al sepulcro muy temprano y se encuentra con la sorpresa de que la piedra ha sido removida. La piedra donde habían sepultado a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Se han llevado al sepulcro al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ella pensaba que se lo habían llevado, cuando no, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos. Que eso es lo que va a pasar con todas aquellas personas que vayan a vivir la vida eterna. Van a resucitar de entre los muertos para vivir la vida eterna. Y esa es la manifestación que hoy Dios nos hace con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es levantado, ¿de dónde? De la muerte a la vida eterna. Y así van a ser levantados todas aquellas personas que vayan a vivir la vida eterna. Van a ser levantadas de la muerte a la vida eterna, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es la manifestación realmente de la vida eterna. Es la manifestación del poder tan grande que tiene Dios para levantar a los muertos a una vida eterna. Y lo ha manifestado por medio del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo estaba muerto y fue levantado y a una vida eterna. Y así va a ocurrir con todos aquellos que vayan a vivir esa vida eterna, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos menciona de eso. Y sigue diciendo la palabra de Dios: Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. ¿Qué encontraron en el sepulcro, hermanos? No encontraron a nuestro Señor Jesucristo porque Él ya no estaba ahí. Él ya había sido levantado, ya había resucitado, ya no se encontraba ahí. ¿Qué fue lo que encontraron? Dice la palabra es que encontraron los lienzos y el sudario. Era lo que estaba, porque el Señor Jesucristo ya no estaba. Él ya había resucitado. Y así va a pasar con todas aquellas personas que vayan a vivir la vida eterna. Van a resucitar de entre los muertos, hermanos. Porque Dios ha manifestado su grande poder que tiene para levantar a los muertos a una vida eterna, hermanos. Es el único que tiene el poder para hacer eso. Nadie más tiene el poder.
Por eso dice la palabra de Dios que Él es el único que da la vida. Y Él va a ser el único que nos va a levantar de entre los muertos para una vida eterna a todas aquellas personas, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían todavía entendido la Escritura. La Escritura decía que Él debía resucitar de entre los muertos. Ellos no entendieron cuando Jesús les decía que Él tenía que resucitar de entre los muertos. Y aun cuando fueron, no lo creían. Lo que la Escritura decía, que Él debía resucitar de los muertos y Él ya había resucitado. Dice después la palabra, dice, después los dos discípulos se volvieron a casa. María Magdalena, María que se quedaba llorando fuera junto al sepulcro, mientras lloraba se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ya después de que se fue Pedro y Juan, dice la palabra de Dios que María, la que había ido temprano al sepulcro, dice que se quedó todavía llorando fuera del sepulcro, ella sola. Dice la palabra de Dios que ella se volvió otra vez a asomar dentro del sepulcro y lo que vio fue a dos ángeles vestidos de blanco. Uno sentado ¿dónde? A la cabecera y otro a los pies. Pero aquí ¿qué hacían estos dos ángeles ahí en el sepulcro? Dejemos que la palabra de Dios nos siga diciendo. Dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Fíjate, Jesús se le aparece a María, pero María no sabía que era Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y contestó. Fíjate, ¿quién creía que era? Creía que era el cuidador, mas nunca se imaginaba que era Jesús, que ya había sido levantado de entre los muertos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús que ya había resucitado, le dice, María. Entonces ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, cuando por segunda vez Jesús le dice, María, ella reconoce la voz y se voltea y le llama Raboni, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dice, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Suéltame, pues aún no he subido con el Padre. Y fíjate cómo son las palabras que le dice Jesús. Pero vete a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es su Padre. Fíjate qué hermosas palabras. Jesús le dice a María, vete con mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es su Padre. Mi Padre, que es ahora su Padre. De ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Le dice Jesús, ve y diles. Ahí Jesús ya había resucitado, hermanos, de entre los muertos, para que Dios manifestara el poder que tiene para dar vida a los muertos. Fíjate bien el gran poder que tiene Dios. Dios tiene el poder, por eso se dice, y se le reconoce como el único que tiene el poder, hermanos. Nadie más tiene más que Él, es el único que tiene el poder de dar vida. Él es el único que tiene el poder de levantar a los muertos para dar la vida eterna, así como lo hizo con Jesús, para manifestar la gran promesa que Dios ha hecho a la humanidad, que es la vida eterna, hermanos. Estas palabras nos deben dar confianza
a que si nosotros realmente somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a poder disfrutar de esa vida eterna, teniendo la plena confianza de que Dios tiene el poder para darnos vida eterna, siempre y cuando seamos obedientes a lo que Dios nos dice, hermanos. Que no te quede ninguna duda, hermano. Dios tiene el poder para levantar de entre los muertos a la vida eterna. Dios realmente tiene el poder, hermanos. Y si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos pide que tengamos que hacer en nuestra vida, entonces vamos a poder disfrutar de esa vida eterna, teniendo la plena confianza de que Dios realmente tiene el poder para darnos vida eterna, hermanos. Porque fíjate, vamos a terminar con estas palabras que nos dice la Biblia. Y nos dice la Biblia, fíjate bien. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Muchas señales hizo Jesús después de que fue levantado de entre los muertos. Después de que Jesús resucitó para la vida eterna y que subió al Padre, Él dio muchas manifestaciones, dice la palabra de Dios, que no fueron escritas. Pero dice la palabra de Dios, pero estas han sido escritas, fíjate bien, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, todo lo que se ha escrito en los evangelios, hermanos, respecto a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que se ha escrito ha sido para que nosotros realmente creamos por medio de la palabra que se nos ha dejado escrita en la Biblia. Creamos que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Creamos realmente que Jesucristo es realmente nuestro Salvador y es aquel que dio su vida por el rescate de la vida de nosotros. Y que realmente creamos que por medio de Jesucristo nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Por medio de Jesucristo, por medio de nadie más, hermanos. Si tú estás queriendo buscar tu salvación, si tú estás queriendo buscar esa vida eterna en otro lugar o en otra persona o en otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que estás equivocado, hermanos. No te dejes engañar por nadie que te diga que puedes encontrar la salvación en otro lugar que no sea nuestro Señor Jesucristo. No te dejes engañar, porque la palabra de Dios bien clara nos lo dice, que en nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar la vida eterna. Por eso es que Dios hoy nos hace la invitación a que sigamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que Dios ha mandado para la salvación de la humanidad, aquel que Dios ha puesto, fíjate bien, ha puesto, ¿como qué? Como el camino, la verdad y la vida. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida eterna. Solamente en Él podemos encontrar la salvación. Por eso es que hoy Dios, la palabra de Dios nos invita a que sigamos caminando de la mano del Señor Jesucristo. Porque con estas palabras termina la lectura de hoy, donde dice, estas han sido escritas, estas palabras que están escritas en los evangelios y en la palabra de Dios, dice la palabra que han sido escritas para que realmente creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y crean y pongan su fe en Él
y podrán encontrar la vida en Él. Fíjate bien cómo son las palabras, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creamos realmente, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creamos realmente que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Creamos realmente que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Esa vida eterna que Dios nos dice hoy que la vamos a encontrar ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y para que así también crean y pongan fe y puedan encontrar la vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, hermanos. Que escuchemos atentamente lo que la palabra de Dios nos dice. Que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón y sobre todo la pongamos en práctica. Porque al ponerla en práctica vamos primeramente a ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida. Porque lo que Dios nos dice por su palabra es para que nosotros la pongamos en práctica en nuestra vida. Y así por medio de esta vida nosotros poder ser obedientes ante Dios y poder alcanzar la promesa más grande que Dios le ha hecho a la humanidad, que es la vida eterna, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Dios y verdadero Yahvé, gracias te doy, mi Dios, por esta vida que me has dado. Gracias te doy, mi Padre Dios, por este techo que tú me brindas, por los alimentos y por las bendiciones que tú derramas día tras día sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a que realmente podamos ser obedientes a lo que tú nos dices por medio de tu palabra, para que así, por medio de esa obediencia que tengamos nosotros hacia ti, oh Padre Dios Yahvé, podamos alcanzar la promesa más grande, que es la vida eterna. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos, oh Padre Yahvé, alabarte, glorificarte, porque solo tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado, Señor. Solo tú. Y nosotros reconocemos que a nadie más podemos alabar y glorificar excepto solamente a ti, oh Padre Dios Yahvé, por medio de tu Hijo amado Señor Jesucristo. Reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre Dios Yahvé. Eso sí, queremos ser agradecidos por medio de esta alabanza, sabiendo que con nada te podemos pagar, pero sí podemos darte las gracias. Y gracias, oh Padre Dios Yahvé, por todo lo que tú nos das día tras día, oh Papito y Dios verdadero Yahvé. Al mundo que a su único Hijo Él entregó, para
que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, y Dios es real. Yo lo adoro reverente. Dios al mundo, que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo lo adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo lo adoro reverente. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse del brazo poderoso de mi Padre Dios. Acójanse el manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día a día podamos caminar por ese camino que Dios nos ha dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén.